pidiendo dirección al Señor sobre una palabra que afirme y nos instruya. Tengo por certeza que esto será significativo en la casa y en los hijos, porque creo que es importante saber que en el propósito eterno Dios gobierna los tiempos. Y para ello quiero decirte que Dios te fija en un tiempo favorable. Diga, un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo no está determinado por qué mes o qué día. O sea, se inaugura ese tiempo en el propósito. Lo cual indica que no interesa que hoy sea 7, estamos 7 hoy, 7 de octubre. Ese no es el tiempo real en el que ese tiempo se marca para ti. Tú estás en el propósito eterno. Por eso abraza que hay ese tiempo. Dios marca que ese tiempo progresivo será favorable para ti. Capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 1, quiero que vayamos a la escritura para entender cómo soberanamente Dios en lo eterno construye en el tiempo estaciones y escenarios en los cuales Él nos introduce siempre de gloria en gloria a abrazar con expectativa lo que Él determinó para nosotros. Versículo 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Verso 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto en el corazón de ellos eternidad. Diga, eternidad. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Diga, lo que Dios comienza desde un principio es porque lo inició desde un final. Así que ya Dios conoce el final de todo, porque Él ya lo ha hecho. Verso 14: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, porque no hay nada que le falte a lo que Dios ha hecho perfecto y perpetuo, ni de ello se disminuirá. Nada le será quitado, porque nada le sobra en lo que Dios ha hecho. Y todo eso que Él ha hecho perfecto y perpetuo es para que delante de Él teman los hombres. Verso 15: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Diga, lo que pasó, pasó. Padre, oramos que tu Santo Espíritu nos aclare nuestra mente y corazón del tiempo oportuno y favorable que participamos hoy. En ese propósito eterno nos marca temporadas, estaciones, que pedimos inteligencia espiritual para poder identificarlas y sabiduría espiritual para poder operar en ellas. Oramos, Espíritu Santo, que en esta mañana, al reunirnos como casa, seamos edificados en ti y afirmados en tu verdad. Gracias por tu obra maravillosa. Celebramos tu amor, tu bondad para con nosotros siempre, y damos, Señor, a ti la gloria por todo lo bueno que eres con nosotros siempre. Amén.
Cuando uno comienza a disfrutar y a entender lo que es el propósito eterno, donde Dios ha definido todo y donde todo está hecho, el propósito eterno es aquello en lo cual Dios se propuso llevar a cabo todo lo que existe. O sea, lo visible y lo invisible, todo fue creado en el tiempo por un propósito eterno que Dios definió en Cristo, que todo en Él, por Él y para Él sería realizado. Y cuando nosotros entendemos de que fuimos escogidos en un propósito eterno en Cristo, participamos de algo que ya Dios ha hecho, y lo ha hecho perfecto y perpetuo. ¿Cómo entiendo entonces en mi tiempo lo que en su propósito Él se propuso llevar a cabo? Saber que lo que para mí ha de ocurrir, ya Dios pasó por allí. Y mi historia está determinada no por las circunstancias que en la vida me pasen, sino que en su propósito Él ha determinado. Esto es importante entenderlo, porque mucha gente se traba en su existencia por no conocer su propósito eterno. Y entonces en nuestra existencia, que siempre es en el cronos, hay estaciones, ciclos, etapas de nuestra vida de desarrollo biológico y también de lo que es nuestro crecimiento en la fe. Identificar cómo Dios en esos planes y procesos con cada uno de nosotros, lo que intencionalmente define es el propósito que hizo en Cristo. Y por lo tanto, diga, su propósito es mayor que nuestro problema. Y Jesús advirtió que en nuestra existencia tendríamos aflicción. Por eso habló del mundo, del espacio físico, donde su propósito se expresa. Pero teníamos que confiar lo que Él ya había determinado. Diga, ciclos. El conflicto de algunos es que no han podido manejar sabiamente los ciclos donde muchas cosas suceden. Por lo cual, si del ciclo en la etapa anterior quedaron cosas inconclusas, entonces no estaremos precisos y adecuados para posicionarnos en la etapa siguiente. Lo que quiero decirte es, si no sabemos con inteligencia cerrar bien este ciclo, no vamos a permitir que progresivamente en nuestra vida se perfeccione lo que Él ha definido que es de gloria en gloria. La Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Entonces, algo indefinido e inconcluso deja una puerta atrás abierta. Y muchas veces por ese espacio se fugan cosas que nos quitan el ímpetu, la fuerza, la destreza y la habilidad de que se desarrolle aquello de perfeccionamiento. Por eso, escucha esto. Cuando se entra a zonas de seguridad, existe un mecanismo. No sé si ha estado en esos espacios, oficinas de gobierno, algunas entidades bancarias, donde hay muchos elementos de valor guardados. Se crea una zona de seguridad. Si tú entras, se abre la primera puerta. Pero para llegar al otro espacio, hay una puerta al frente. No sé si usted ha dado cuenta que esa otra puerta no se abre hasta que la de atrás no se cierra.
¿Sí o no? Entonces, ese mecanismo, ese sistema fue diseñado para que un sensor identifique la posición correcta en la que tú estás, para que sucedan dos cosas. Se cierra la de atrás y se abre la de adelante. En nuestro espíritu hay un diseño perfecto en el que Dios nos posiciona en Cristo. Y si nosotros no logramos ubicarnos donde el Espíritu quiere que yo me halle ubicado, la puerta de atrás no se va a cerrar. Y algunos estamos orando y reclamando, Padre, que se abran puertas para mí. Y el Señor dice, pues ubícate. Posiciónate donde debe ser y eso va a ocurrir. Vamos, dígale que está al lado, ubícate. Hay una ubicación correcta donde el sensor del cielo ubica. Y ahí es donde entonces entras a otro tiempo, escenario, donde has de ver lo que Dios ha establecido para ti. Entonces, es en esa expectativa que se genera para nosotros aquello que allí está. Y hay gente que no ha podido cerrar etapas anteriores porque dejaron asuntos inconclusos. Y mientras eso no sea superado y sanado, usted no va a abrazar con expectativa lo que Dios quiere realizar en ti. Por eso, para nosotros ser transformados, tiene que haber un proceso de renovación de nuestro entender. Diga, de nuestro entender. Allí es donde yo empiezo a entender lo bueno, lo agradable y lo perfecto que está determinado por la voluntad o el propósito de Dios para mí. Eso que es bueno, agradable y perfecto es lo que establece que las circunstancias y condiciones en nuestra vida, aunque externamente no sean ni agradables ni favorables, yo estoy seguro que lo que Él se propuso realizar, diga, es perfecto y perpetuo. Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. Ahora, pero la situación presente no determina mi realidad eterna, porque parto de lo que es su propósito eterno. Entonces, bajo eso sé que mi situación presente no cambia por un golpe de suerte, ni porque las circunstancias cambien. Es mi entender lo que cambia y me ayuda a operar por encima de las circunstancias, creyendo algo, que si vivo en su propósito, entonces el tiempo y la oportunidad es favorable para mí. Mire lo que dice el sabio. Vamos a Eclesiastés 9:11. Y dice, me volví y vi debajo del sol esta realidad, que no es de los ligeros la carrera. O sea, esto no se llega porque sea veloz. Ni la guerra de los fuertes. Esto tampoco es porque seas muy valiente. Ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor. Esto obedece a que tiempo y ocasión acontecen ¿a quiénes? Entonces, tiempo y oportunidad es un asunto que a todos nos llega. No es para los que tienen más suerte, es para todos los que en su propósito Dios ha escogido. El asunto es que nosotros, asfixiados por la condición presente, ignoramos el propósito eterno. Y mi vida no está gobernada por los problemas que tenga que enfrentar, sino por el propósito en el cual Dios marcó para mí.
Uno de los asuntos que más nos desenfocan del propósito son los problemas, las necesidades y situaciones de la vida. Por eso a veces yo termino orando más frente al problema que tengo que para el propósito que vivo. Y curioso, siempre que Pablo y los apóstoles oraron, nunca oraron con una mentalidad de problemas, sino de propósito. Léalas, las oraciones frente a todos los problemas que ellos tenían, físicos, financieros, también de resistencia de gente opuesta a esta verdad y este evangelio, naufragio, todo lo que ellos pasaron fueron muchos problemas. Pero lo curioso es, ellos no oraban porque tenían problemas, ellos oraban porque tenían un propósito. El propósito de Dios en su vida determinó lo que ellos tenían que orar. Nosotros oramos porque tenemos problemas. O sea, un problema es lo que me lleva a que ore. Pero diga, un propósito es el que define mi oración. Y con inteligencia entonces yo puedo saber que ese tiempo y oportunidad que Dios produce me debe hallar a mí en la posición correcta, a fin de que yo esté preciso y adecuado para el momento oportuno. ¿Por qué no veo la oportunidad? No porque no llegó a mi vida, sino porque no estaba enfocado en el propósito, sino en cómo resolver mi problema. Recuerde que el tiempo y la oportunidad no vienen para solucionarte tu problema, sino para avanzarte en el propósito. Por eso Eclesiastés dice, allí mismo, en el versículo 11, Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Si yo sé que Dios está trabajando para cumplir su propósito en mí, diga, Dios cumple su propósito en mí. Eso sí le garantizo. Con lo único que Dios se compromete es con cumplir su propósito. Esto tal vez no te anime, pero te lo tengo que decir. A Dios no lo conmueve el problema en que tú estás. A Dios lo mueve el propósito para el que tú vives. Dios no va a sentir lástima ni compasión por el problema que tú tengas. Dios tiene compromiso por el propósito para el que tú vivas. La Biblia dice que mi Dios cumplirá su propósito, pero nunca dice que el Señor resolverá mi problema. Problemas tienen 6,000 millones de habitantes en esta tierra, ¿o no? ¿Se imagina a Dios preocupado por el problema de todos? Pero Él solo identifica es propósito, porque a Él lo gobierna es el propósito eterno. Y Él lo único que se compromete a llevar a cabo es lo que el propósito define. Por eso, para garantizar que ese propósito se cumpla, antes de que lo ejecute, ya lo asegura. Diga, por un pacto eterno. ¿Dónde fue asegurado el propósito eterno? En un pacto eterno. Y en ese pacto fue un pacto de Dios con el Hijo. No fue contigo. El pacto eterno es la garantía del propósito eterno que el Padre hizo con el Hijo. Porque todo lo que hizo, lo hizo no porque tuviera una necesidad, sino porque tenía un propósito. Y todo lo hizo en el Hijo, en Él, por Él y para Él. Por eso la garantía tuya es que Él en el Hijo y para un propósito eterno te escogió. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuándo fuiste escogido? Desde antes de la fundación del mundo. Porque Él te vio fue en Cristo en un propósito,
Él no te escogió en la tierra cuando tenías un problema. ¿Cuándo te escogió? Okay. Yo fui que aquí, en medio del problema, me enteré que ya había sido escogido. Él no te escogió en el problema en que tú estabas, Él te escogió en Cristo. Y ahora aquí, entonces, tiene garantía que no importa cuál sea el problema, Dios hará que su propósito se cumpla en ti. Yo hubiera gritado aleluya, porque eso a mí me da tranquilidad, y es, no me importa el problema que me pase, yo sé que hay un propósito que me garantiza que Dios lo ha hecho perfecto, que Él lo va a completar. Por lo tanto, dependo de su gracia y de su favor. Por eso fui escogido en Cristo por gracia. Y lo que ocurrirá en mi vida, lo dice el Eclesiastés, no será asunto de mi astucia, de mi velocidad. Algunos, para lograr sus cosas, usan precisamente la influencia, la elocuencia, la politiquería, la astucia. Y para llegar arriba, entonces no importa si tengas que pisar a otro. Por eso dice, esto no es asunto de que corras. El asunto es de que estés preciso y adecuado en el propósito. Porque si estás donde Dios ha determinado tu avance, si yo estoy en el lugar correcto, aunque en la apariencia otros sean más veloces, más astutos, demuestren que van más adelante, tú no te tienes que comparar dónde están otros, sino dónde tú estás, en Cristo. Porque si estás en la posición correcta, tiempo y oportunidad, entonces te acelera. Y aunque tú aparentemente aquí te veas atrás y de último, el propósito por ser eterno va por encima del tiempo. Y terminarás entrando de primero aunque estabas de último. Grite aleluya. Eso te tiene que dar paz. Porque el sistema del mundo lleva precisamente a que yo me ubique de acuerdo a los estándares como ellos califican nuestro avance. Si te ven aparentemente que no estás teniendo éxito y resultado, dices, estás muy rezagado. No, si tú estás en el propósito y en la posición correcta, aunque otros con astucia y a su manera creen que van adelante, Dios te pone de primero. Grite aleluya. Porque eso se llama favor. Es el acceso que Dios da precisamente a la gente que tiene marcada con su propósito. Y ahí es donde Dios lo hace perfecto en su tiempo. La palabra perfecto en hebreo es rapé, que no se refiere solamente a lo estético, a lo externo. La palabra rapé se refiere es a ser hallado preciso, adecuado. Dios todo lo hace preciso y adecuado en su tiempo. Y en ese que es su tiempo hay oportunidad para que precisamente cuando esto ocurra, sea yo. El que cambia no es el tiempo, porque el tiempo es eterno. El cambio se produce en mi vida. Por eso es que Dios me hace preciso. Para esta oportunidad, Pablo la identificada, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Para entrar por una puerta se necesita la forma adecuada. Entonces, a ver, supongamos que la puerta de entrada tenga esta forma, es cilíndrica. ¿Tú crees que puede una forma, llamémosle cuadrada o rectangular, entrar por ahí? No.
Esa es la idea de ser hermoso en su tiempo, de estar preciso y adecuado. Por eso es que Dios venía dándole forma a mi vida. Dios lo que cambia no son las circunstancias, Él cambia es a lo que ha trabajado en su propósito. Diga, soy yo. Él venía formándote, y todos estos procesos de dolor, de aparentemente pérdida, era la manera como Dios te estaba puliendo para que cuando se llegara la oportunidad, tú pasaras por allí. Estar preciso, ¿sí o no? Y a veces nosotros tenemos mentalidades cuadradas que no dejamos que el Señor nos forme, y queremos forzar la puerta. Y muchas veces reprendemos al diablo porque se está oponiendo. No, aquí no hay ningún diablo que se oponga. Esa oposición no es el diablo que no quieres que tú entres, es que hay un asunto, diga, de precisión. Y aquí es el trato de Dios en nuestra vida, donde nos está formando para hacer precisamente que su propósito se cumpla en nosotros. Diga, preciso. Y cuando yo estoy oportuno y adecuado para esa ocasión, es donde las cosas que Dios de forma anticipada había previsto se manifiestan en mi vida. O sea, esto no fue asunto de casualidad. Esto no fue un asunto de suerte. Es un asunto de saber de que la oportunidad, que precisamente se refiere al momento oportuno, que es ese Kairos, las cosas que yo no había visto, ya ahí estaban. Las cosas que se iban a manifestar, ya Dios las había previsto. No era que me faltaran las cosas, era que me faltaba a mí la formación para verlas. Porque Dios todas las cosas las preparó de antemano. Efesios 2:10. Diga, las preparó de antemano. Escuche, preparó de antemano, previamente. ¿Y por qué? Porque yo estoy gobernado por un propósito eterno que Dios en su presciencia. Pedro dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia es el atributo absoluto de Dios e intransferible, que solo Él tiene, de conocer todas las cosas antes de que sucedan. Eso se llama presciencia. El anticipado conocimiento que Dios tiene de todo antes de que ocurra. Lo que Dios sabe antes de que exista. Entonces, Dios preparó de antemano, porque en su presciencia diseñó que todo sería preciso y oportuno para mí. El trato de Dios es formándome a mí para que, conformado en Cristo, yo me halle oportuno y preciso, a fin de que aquello que Él preparó de antemano se manifieste en mi vida. Diga, porque ya estaba ahí. Y eso también te tiene que dar a ti mucha tranquilidad. Y es que Dios ya anticipó lo que me pueda ocurrir antes de que ocurra. Verso 15 lo dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. ¿Y por qué? Porque Dios restaura lo que pasó. Qué maravilloso. Lo que quiere decir es que lo que para mí todavía no ha ocurrido, para Dios ya está hecho. Lo que para mí ha de ser futuro, para Él ya es pasado. Por donde yo he de pasar mañana, Él ya pasó hace rato.
Y lo bueno es que Él restauró todo para que cuando yo pase por allí no fracase. Porque Dios, antes de que el problema surgiera, ya tenía la solución. Diga aleluya. Sí, en su propósito eterno, el Cordero fue inmolado antes de que el hombre hubiera pecado. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. Mire que el Cordero fue inmolado y el hombre no había pecado, porque ya Dios en su presencia sabía de que necesitaba restaurar. ¿Y por qué lo inmoló en la eternidad? Para asegurar que el propósito eterno se cumpliera. El Cordero fue crucificado en el tiempo por los hombres, pero fue inmolado en la eternidad por el Padre. Y lo inmoló por causa del propósito y del pacto. ¿Estamos claros con eso? Entonces Dios se anticipa a traer la solución antes de que el problema ocurra. Debiera alegrarse por eso. Y usted preocupado por el problema que va a tener, y Dios dice, la solución yo ya la hice. Yo ya me anticipé. Por eso Dios restaura lo que pasó, no lo que va a pasar, porque lo que ha de ser fue ya. Él todo lo conjuga en un hecho ya realizado. Y aquí es donde yo camino en fe para haber hecho lo que ya fue hecho. Dios todo lo hizo hermoso y todo lo hizo en el Hijo. Y cuando el Hijo, que fue inmolado en la eternidad, es crucificado en el tiempo por causa del propósito eterno, cuando Él completa su obra, ¿qué fue lo que dijo? Hecho está. Diga, hecho está. Tú partes de una obra consumada, de algo ya establecido. Ese hecho está es, nada quedó sin resolver. ¿O hay cosas al futuro que Dios todavía tiene que arreglar? No. Ya todo está hecho. Dios en su obra perfecta no dejó nada inconcluso, porque recuerde, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y ese Hijo eterno, que como Cordero fue inmolado en la eternidad, pero crucificado en el tiempo, cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, Él dijo, hecho está. Entonces yo parto ahora en fe de que lo que me ha de pasar, ya pasó. Y no importa la eventualidad, Dios restaura lo que ha de pasar, porque ya pasó. Cuando Dios restaura, escuche lo que Dios hace. La palabra ahí es apokatistemi. Solamente se refiere en restauración con relación a lo que Dios hace. Ese prefijo apo quiere decir por encima de, agregar. Y es la idea de reparar al estado primero. Pero cuando se usa con relación a Dios, indica de que Él lo pone como estaba antes de que se rompiera. Pero por ser Dios quien restaura, añade algo mayor a como antes estaba. ¡Oh, qué maravilloso! Le voy a explicar para que se goce. El deterioro, la desgracia vino con el primer Adán. ¿Sí o no? Entró el pecado y todo lo demás. Cuando Dios nos restauró en Cristo, por eso dijo, hecho está. Y es en Cristo que todas las cosas fueron restauradas, reconciliadas. ¿Sí o no? Entonces a nosotros nos restauró en Cristo por el fracaso de Adán.
Cuando nos restaura en Cristo, añade algo que en Adán no teníamos. En Adán no teníamos naturaleza. En Adán teníamos imagen divina, semejanza divina y vida divina, soplo divino. Pero teníamos naturaleza divina. Por eso cuando nos restauró en Cristo, nos devolvió la imagen no de Adán, sino del postrer Adán. La imagen, la semejanza y la vida. Pero nos añadió algo mayor que no teníamos y era naturaleza divina. Grite aleluya. Dios añade algo más para hacerlo mucho mejor que como estaba antes. Dios restaura. Hablaba de un mecanismo natural que existe en el cuerpo. Si un hueso se fractura por diseño propio, si se juntan las partes y se dejan en su proceso de restauración, mira lo que ocurre. El cuerpo segrega unas sustancias que hace que ese hueso que fue roto se una, se restaure, pero comienza a crearle ahí en el punto de quiebre como un revestimiento, como un callo, una forma de soldarlo. Que ese hueso alcanza mayor resistencia en esa parte que en todo lo demás. De tal forma que no importa que se le someta a la misma o más presión que la que antes lo quebró, hay una garantía que el cuerpo da. Y es que no se puede romper donde fue restaurado. Maravilloso. Diga, Dios restaura. Por eso yo no me puedo quebrar donde Abraham o donde Adán se quebró. Porque yo fui restaurado en Cristo. Grite aleluya. Eso para animarte a que no importa el aparente fracaso que hayas tenido, asegúrate que sea Dios quien haya restaurado. No el psicólogo, no el pastor, sino Dios. Porque si Dios restauró eso, escúcheme, no importa en lo que fracasaste. Yo tuve un fracaso matrimonial y terminé en divorcio. Pues si Dios restauró eso, vas a iniciar un nuevo hogar y un nuevo matrimonio y nunca vas a volver a separarte. Porque si Dios restauró, esa es la parte más fuerte que tienes en tu vida. Yo tuve un fracaso financiero. Si Dios restauró, podrás volver a cometer errores, pero nunca fracasar en eso. No estoy diciendo de que no vuelvas a cometer un error. Lo que estoy diciendo es, en el mismo no vas a caer, porque Dios restauró y te hizo fuerte donde eras débil. Grite aleluya. Ahora bien, ese Dios que ha restaurado las cosas y las ha hecho hermoso, entonces ahora ha determinado para nuestra vida, qué maravilloso. Cuando Dios restaura, ya proveyó los recursos necesarios para que no me falte lo que he de necesitar. Porque así como dependo de su presciencia, dependo de su providencia. Diga presciencia y providencia. Son esas expresiones de gracia que con lo que Dios se propuso hacer, no le ha de faltar nada. Presciencia es el anticipado conocimiento de todo antes de que ocurra. Providencia es la facultad que Dios tiene de proveer todo lo necesario para el momento preciso. Providere, de ahí viene providencia y provisión. Provisión es lo que Dios provee a lo que Él vio anticipadamente. O sea, sé que ha de pasar por allí, pero yo he puesto lo necesario para que nada te falte.
Y por lo tanto, cuando de allí salgas, saldrás mejor de cómo entraste. Grite aleluya. Voy a ir a una experiencia. Abraham. Aquí está Abraham en una crisis, preguntándole a Dios qué va a hacer. ¿Dónde está el pacto, la promesa, lo que tú declaraste que se iba a realizar? Mire, solo tengo un esclavo en casa, Eliezer, el damaseno. No tengo el hijo. Tiene sus dudas con respecto a una promesa. Dios le dice: venga, voy a hacer un pacto contigo. Tráeme esto. Dice que allí hizo un pacto y le dijo: ciertamente tu descendencia entrará en tierra extraña y durante 430 años serán afligidos, pero después de esto saldrán con gran riqueza. Yo creo que Abraham no está entendiendo todo lo que Dios le dice, porque su duda o su lucha es: no tengo hijo. Y entonces Dios le da una palabra y hace un pacto. Y en el pacto no solamente le habla del hijo que va a venir, sino de la descendencia. ¿De qué le habló? No del hijo, de la descendencia. No tiene el hijo y ya le está hablando de la descendencia. Además de la descendencia, le pasa como 5 generaciones por delante. Porque ¿quiénes fueron los que entraron a tierra extraña? Isaac, ¿no? Jacob, sus hijos, sus nietos. O sea, está Abraham, está Isaac, nace Jacob y entran los hijos de Jacob. 4 generaciones adelante, ya Dios les había dicho lo que les iba a pasar. Y van a estar allí 430 años. Pero Dios no estaba mirando cuándo ni cómo iban a entrar, sino que estaba definiendo era cómo iban a salir. Después de esto saldrán. Diga: yo saldré de esto. Usted está preocupado por un problema que tiene hace 2 meses y Dios le definió la historia a Abraham por 430 años. Entonces sepa que Dios ya sabe lo que te va a pasar. ¿Sabe que te diga lo que te va a pasar dentro de 430 años? Pero no es lo que te va a pasar, es cómo vas a salir. Después de esto saldrán. Porque Dios no estaba mirando cómo entrarían, sino cómo saldrían. Con grande riqueza. Va a ser un pueblo enriquecido, un pueblo efectivo y provisto en todo para lo cual yo los salvo y yo le llamo tengan para hacerlo. Por eso Dios, antes de pedirle construir un tabernáculo, ya le había provisto los recursos. Dios nunca te pide que tú hagas algo si primero no te lo ha dado. ¿Podía Israel construir ese tabernáculo en el desierto? No podía, porque en el desierto, ¿qué van a producir? Pero dijo: van a salir con grandes riquezas. Por eso es que luego Moisés se levanta y dice: por favor, todos los hijos de Israel que salieron de allí, traigan oro, traigan plata, traigan alhajas, traigan esto. Y dice que empezaron a traer, no, ya no traigan más. Porque cuando Dios te provee, no es para solucionar tu problema, sino para realizar su propósito. La provisión de Dios no está basada en tu necesidad, es en su propósito. Por eso, si yo vivo para su propósito, tengo lo suficiente para mis problemas. Debiera decir gloria a Dios. El problema es que como yo estoy preocupado por mi problema, pero si yo estoy enfocado en su propósito, dice: yo ya provideré. Yo ya di la provisión antes de esto. Por eso cuando Dios te pide que vayas a hacer algo, no es porque te lo va a dar. Él ya proveyó para que lo tuvieras en el momento oportuno. Escuche, mientras vas no lo ves, pero no quiere decir que no esté. Ya Dios lo había provisto, Él lo preparó de antemano. Lo que pasa es que cuando tú llegas allí es que te das cuenta: ay, Dios me proveyó. No, ya lo tenía ahí listo. Tú es que te estás enterando de lo que Dios ya te
No, no, no. Mire a Abraham. Génesis 22. Le dice que toma a tu hijo, vete al monte de Moria y sacrifícalo allí. Dice que Abraham fue afligido, estaba perturbado, 3 días caminando hacia el monte que Dios le había dicho. Y con preguntas de su hijo. Papi, yo veo el fuego, veo la leña, todo está listo para el holocausto. ¿Dónde está el cordero? Dios se proveerá. Por eso no es que Dios provee, Dios se provee. Porque como tú estás en su propósito, Él se provee para que a ti no te falte. No es que Dios te provee, Él se provee. Y cuando Él está ahí en el momento culminante, nunca lo había visto, pero ahí ya estaba. Y ahí, por eso es muy importante, escuche esto, que en el momento en que está el problema, la prueba, tú estés claro en lo que piensas. Porque si piensas que Dios es injusto, que Dios usted no lo ama, que por qué el Señor me mete en estas pruebas a mí, por qué el Señor permite esto, o sea, si tú empiezas a cuestionar la soberanía de Dios, a hacerse preguntas, pensar de que no sé por qué sucede esto, escuche lo que le voy a decir. Lo que tú pienses de Dios cuando estás en el problema o en la prueba, ¿te define o te deprime? Si tú piensas que tal vez Dios es infiel, Dios es injusto, que Dios como que está tratando contigo, que Dios, o sea, ¿por qué a mí, a otros no? Y mire a aquel que es más carnal, ¿cómo le va? Cuando tú empiezas todos esos cuestionamientos, en cierta manera tú estás tratando de que la soberanía de Dios no gobierna el asunto. Indirectamente es una crítica hacia Dios mismo. Pero la Biblia dice que Abraham, siendo probado, ofreció a su hijo pensando que Dios era poderoso. ¿Qué era lo que él pensaba de Dios? Dios es poderoso, Dios es fiel, me dio una palabra, estableció sobre mí un pacto, así que aunque yo lo sacrifique, de la ceniza lo va a levantar. Pensando que Dios era poderoso. Escuche, el pensamiento que te gobierna en tu momento de crisis es el que te va a ti a hacer entender lo que Dios ha hecho. No sintiendo. Yo le pregunto, si fuera por sentir, ¿Abraham lo hubiera hecho? No dice que él lo hizo sintiendo, porque como padre, ¿tú crees que siente libertad de sacrificar? Esto no es asunto de qué sientes, sino qué piensas. Por eso es que algunos, no siento del Señor. Él no le está diciendo qué estás sintiendo, qué estás pensando. Porque tu pensar es lo que define tu actuar. Y ahí, pensando que Dios es poderoso, Dios le dice, no lo hagas. Ahora yo quiero que alces y mires tus ojos. El cordero que yo tenía ahí amarrado antes de que te hubiera dado la orden. Ese carnero llevaba trabado ahí 3 días y no te puedes ir hasta que Abraham no llegue. Ya Dios se había provisto de aquello que sería sacrificado. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos y a veces pensamos que nos falta. Señor, súpleme, Señor, dame. Ahí ya estaba. Yo necesitaba que tú llegaras al momento preciso y oportuno para que vieras
provisto lo que yo ya tenía antes de que te lo hubiera dicho. Antes de que fuera a ese monte y sacrifica, ofréceme un sacrificio, yo ya tenía ese carnero allí. Él lo preparó de antemano. La provisión para nosotros no es que va a venir, ya está provista. Grite aleluya. Si yo camino en el propósito, lo que se requiera para llevarlo a cabo, Dios lo provee. Si en sus planes es necesario que nosotros tengamos un auditorio, unas instalaciones, y usted no está viendo ni el recurso ni la forma, eso no es problema nuestro. Dios se provee, Él lo va a poner. Porque la provisión, ¿quién la hace? Tu fuerza, tu habilidad, tu elocuencia, tu capacidad. No, Dios, en su propósito. Aquí lo que quiero animarte a creer es que si un propósito eterno es el que te eligió, un propósito eterno es el que te dirige, entonces una provisión de Dios será suficiente para ti, no importa por lo que esté pasando. Dios restaura lo que pasó. Yo quiero verme preciso, adecuado y oportuno. Y aunque a veces me he preguntado, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Dice, te estaba formando. Porque que te quería tener preciso para esta oportunidad. Ahí es donde tú vas a entrar. Por eso lo importante no es ni cómo ni por qué entraste. Lo importante es cómo saldrás de allí. Y Dios te dice que saldrás enriquecido, saldrás restaurado, saldrás mejor de cómo entraste, teniendo en tu vida la capacidad de ser preciso. Aleluya. Y Dios está trabajando anticipadamente para que esto ocurra. Por eso es que el justo por la fe vivirá. La fe del justo no es una fe que espera que Dios haga un milagro. Es una fe que entiende que ya Dios en su propósito todo lo hizo. Voy a aclarar algo. Porque a veces nosotros estamos tomando fe sin entender lo que Dios ya ha hecho. Porque nosotros estamos con la fe de los antiguos. Hebreos 11 habla de la fe de los antiguos, no de la nuestra. Dice, por la fe de los antiguos, y define la fe de ellos, no la nuestra. Escuche, la fe de los antiguos era una certeza en que esperaban que Dios lo iba a hacer, ¿sí o no? Por eso estos, desde que caminaron por fe esperando lo prometido, es que Dios todo lo prometió en el Hijo. Vamos aquí, otra vez al principio. Cuando Dios establece restaurar lo que Adán fracasó, note lo que dice. En Edén, Adán no recibe promesas de Dios, recibe mandamientos de Dios. Sojuzgad, señoread, fructificad, multiplicad. Eso no son promesas, esos son mandamientos. ¿Sí o no? Dios en el Edén no le hizo promesas a Adán, le dio mandamientos que le dirigían. La promesa se la hizo fuera del Edén. La primera promesa que Dios le hace al hombre está en Génesis 3:15. ¿Y cuál fue esa promesa? La promesa: vendrá la simiente de la mujer. Esa fue la promesa, ¿no? Que en la simiente de la mujer vendría para reparar lo que él había deteriorado. En otras palabras,
Dios solo tiene una promesa y es la del Hijo. Diga la promesa. En Génesis 3:15 le da al hombre la promesa, que es el Hijo, que ha de venir. A partir de entonces, a Abraham, a Moisés, a Israel, a los profetas y a todos antes de que la promesa viniera, le dio las promesas. ¿Me estoy haciendo entender? Todas las promesas que Dios le dio: yo te sanaré, yo curaré, yo perdonaré, yo quitaré. Todas las promesas la hizo fue sobre la base de que dio una promesa. La promesa. ¿Quién es la promesa? Cristo. Entonces todos ellos caminaron esperando el cumplimiento de las promesas, porque sabían que iba a venir la promesa. La fe de ellos era que tenían la certeza que la promesa vendría para cumplir las promesas. ¿Me hago entender? Esa es la fe de los antiguos. La fe de los hijos, ¿dónde están los justos? Declarados en Cristo. Ahora que la promesa vino, cumplió lo prometido y dijo: hecho está. ¿Qué dijo? Pablo dice: todas las promesas de Dios son sí y amén en la promesa que es Cristo. ¿Está claro eso? La fe nuestra no es la que cree que Dios va a hacer. No es la fe que espera que Dios haga un milagro. Es la fe que sabe que en Cristo ya lo ha hecho. Ellos caminan en fe esperando lo prometido. Nosotros caminamos en fe teniendo lo recibido, porque en Él ya está hecho. Él no va a hacer. ¿Está claro esto? Porque yo vivo, por eso es que el justo vive por la fe, pero no por la fe de lo que Dios va a hacer, por la fe que sabe lo que Él ya hizo. Y además, por cuanto eres justificado por la fe, ahora tú vives en la fe. Pero tal vez esto no te va a gustar. No es la fe tuya, es la fe del Hijo, por la cual Dios te hace vivir. ¿El justo vivirá por cuál fe? ¿La de Él? Si la mía hoy cree y mañana no. La mía hoy siente, mañana no siente. Por eso yo vivo es en la fe del autor y consumador de la fe. Pablo lo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta experiencia humana, lo vivo, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Lo vivo en la fe del Hijo. Mire qué maravillosa es la gracia de Dios. Me da vida y capacidad de recibir. Diga: soy salvo por la fe. Ok, Dios me dio capacidad de tener fe en el Hijo para ser salvo. Diga: fui salvo por la fe en el Hijo. Pero disfruto la salvación por la fe del Hijo. Diga aleluya. La fe con la que Dios te acredita y te hace vivir no es la fe que tú le pones a Dios, es la fe que Dios te puso a ti. Él te puso, fue la fe del Hijo. Grite: yo debiera estar alegre, porque ahora yo sé que puedo vivir confiado, que la fe con la que Dios cuenta no es la mía, es la fe que Él me ha dado. Él me dio la fe del Hijo. Es en la fe en que Dios se siente complacido. Por eso es la fe de Él. Él es el autor
y consumador de la fe. Esta fe del Hijo que yo tengo no es la fe que siente, sino la fe que sabe que Dios ya lo ha hecho perfecto. Dios lo hizo en el Hijo. ¿Cuántos creen eso? Señor, dame entendimiento para saber lo que ya fue hecho. Porque yo a veces todavía estoy reclamando que Dios lo haga. Y por eso espero un milagro. No, esta fe tiene certeza y convicción de lo que ya fue hecho en Cristo. Y no importa por dónde pase, ya Él ha provisto. Oh, gloria a Dios. Te aseguro que esto te da más fe de la que tienes. Porque el día que yo tenga certeza de eso, certeza y convicción. Yo no puedo tener certeza de lo que no sé. Yo no puedo tener convicción de lo que no entiendo. Por eso yo necesito entender es lo que Dios hizo en Cristo. Para que ahí yo camine sabiendo. ¿Qué dije? No sintiendo, sabiendo. Porque en el proceso a veces puedo sentir que Dios no me oye. Parece que el Señor se alejó de mí. Que el Espíritu no lo siento. No, eso no depende de lo que sientas. Es de lo que sabes. Porque fe es certeza. Fe es convicción. Y yo ya sé lo que en Cristo fue hecho. Y por cuanto Él ya pasó por donde yo he de pasar, yo sé que Él ya ha provisto lo que he de necesitar. Grite aleluya. Él ya sabe lo que ha de necesitar dentro de 5 años. Aleluya. Algunos nos viven preocupados por qué va a pasar cuando el gobierno cambie, la cosa pase, el seguro social se quiebre. O sea, viven angustiados por su vejez. ¿Usted cree que el Señor ya no pasó por ahí? Él ya hizo provisión para tu vejez. No va a estar solo, ni abandonado, ni tirado por allá viviendo una limosna, ni estampillas. Es de la provisión que Él ya hizo. Porque tú vives no aquí solucionando un problema de existencia. Tú vives cumpliendo un propósito eterno. Grite aleluya. Note que el propósito es lo que me hace entendido. Y al ser entendido yo soy efectivo. Por eso entonces es que yo tengo capacidad de generar. No estoy diciendo que, bueno, entonces aquí no voy a hacer nada. No, Dios te da inteligencia y sabiduría espiritual para precisamente tú crear, fructificar y producir. Grite aleluya. Dios te va a dar esa sabiduría de que precisamente tú hiciste una gestión hacia el futuro. Lo que no quiero es que tú te quedes con una actitud pasiva de que Dios proveerá. No. Dios ha provisto, pero a mí me ha hecho productivo. Dígame, para que en su propósito yo sea efectivo. Ahora, quiero que nos vayamos con esta confianza. Diga, estoy en el momento oportuno. Yo no estoy esperando a ver que las circunstancias cambien. A ver qué dicen los economistas. ¿Qué tratados de paz se hacen en Israel? Yo no estoy esperando circunstancias fuera de mí que cambien. Yo tengo claro lo que hay dentro de mí. Un propósito eterno que me gobierna, por el cual vivo y para el cual vivo. Y en ese propósito ya Dios lo ha hecho. Él no está improvisando nada. Ni nada de lo que me ocurra a Él lo sorprende. No lo sorprendió el fracaso de Adán, lo va a sorprender una locura tuya. No, Él no lo va a sorprender nada. Por eso Él lo preparó de antemano,
Dios no está reaccionando ante tu crisis para solucionarte tu problema. Dios está obrando en su propósito para cumplirlo en ti. Debiera alegrarse. Su propósito Él lo cumplirá. ¿Y por qué sé que lo cumplirá? Porque Él definió un pacto antes de que todo fuera. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Él vino e hizo todo. Cumplió lo prometido, cumplió el tiempo, cumplió las escrituras, cumplió la ley y su justicia. Y dice, y ahora el justo vivirá por la fe. Y por la fe que viven es la que yo le doy. Le doy la fe de mi Hijo. Grite aleluya. Te salvé por la fe en mi Hijo y te mantengo viviendo y reinando en vida por la fe de mi Hijo. Esa es la fe que Dios trabaja conmigo. Tal vez eso no nos guste, pero Dios no cuenta con tu fe. Dios cuenta con la fe del autor y consumador de ese propósito eterno. Entonces, aquí yo vivo tranquilo y seguro que seré guiado. Y aún en situaciones desérticas no entiendo por qué me tocó pasar por aquí. Ya Dios lo había previsto de antemano. Porque la Biblia dice que cuando Dios establece a su Hijo, este es mi Hijo amado, después de esa presentación de lo que Él tenía que hacer, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿A dónde lo llevó el Espíritu? Entonces a veces momento desértico no es el diablo que me metió allí. Pero cuando Él me introduce al desierto no es para destruirme, porque no es cómo entraste al desierto, sino cómo saldrás del desierto. Porque después de que fue tentado, dice que el Espíritu lo sacó del desierto lleno del poder de Dios. Él salió del desierto con otro entendimiento del poder de Dios. Dios le había hecho entender en sus tentaciones qué era lo que estaba escrito. Le trajo conocimiento de quién en realidad era mi Hijo amado. Y ahora en el poder de Dios salió para cumplir aquello para lo que había sido enviado. Por eso tan pronto sale del desierto, dijo, vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Siguió predicando el evangelio del reino de Dios y dijo, para esto he sido enviado. Lo que quiero decirte es, allí tú saldrás definido, preciso y adecuado para entrar al momento oportuno que Dios en su propósito eterno ya había planificado con tu vida. Alabe al nombre de Cristo Jesús. Él no está improvisando. Todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Diga, vivo mi mejor tiempo. Es ahora. Es ahora. Por eso vivo en mejor tiempo. Y usted está diciendo, pero mire lo que me está pasando. Yo no pregunté qué te está pasando. Porque tu tiempo no lo define lo que te pasa, sino el propósito que te gobierna. ¿Vives en el propósito? Vives tu mejor momento. Sigue entendiendo de que Dios lo va a completar. Ese propósito nada te ha de faltar. Y aún un aparente fracaso, ya Dios lo había previsto para que tú fueses restaurado. Y de eso saldrás mejorado. Estoy seguro
que este tiempo marca para tu vida una estación de avance. Que este tiempo Dios lo trajo a tu vida de forma precisa para precisamente ver manifestado en tu vida lo que Él ya había provisto. Vas a empezar a ver, wow, ya Dios lo tenía ahí listo. Es tu entendimiento el que te va a dar la capacidad de saber de que Dios lo ha hecho. Y Dios restaura lo que pasó. Porque para Él, tu pasado es su futuro. Y tu futuro es su pasado. Eterno. Puso eternidad en el corazón nuestro. ¿Qué es lo que tengo aquí? Diga, un propósito eterno que me sostiene. Con una garantía, Dios lo completará, porque ya lo hizo en Cristo. Su mano arriba y diga, Dios cumple su propósito y todo lo provee para que nada me falte por donde yo he de pasar. Eso te debe dar fe. Póngase de pie, alabe al Señor, por favor, y abrace con certeza que ahí frente a ti Dios te va a decir, alza ahora tus ojos y mira el carnero trabado en ese zarzal. Tu dificultad, tu angustia, tus problemas, tus situaciones, parece que no te habían dejado ver lo que ya Dios tenía ahí. Pero una vez tú toques ese momento preciso, Dios abre los ojos de nuestro entendimiento para ver que ya ahí estaba. No fue que Él lo puso porque yo oré. Él ya lo había provisto porque me había elegido. La oración no es para que Dios me provea. La oración es para darme entendimiento de que Dios ya lo ha hecho. Y cuando yo sé lo que Él ya hizo, ya todo está provisto. Grita aleluya. Diga yo sé. Diga yo sé. Diga yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Padre, gracias por estos hijos amados a quien un propósito eterno los ha elegido. Y en Cristo, Señor, ellos están completos. Creemos, oh Dios, en tu presencia soberana y sabia, pero también en tu providencia abundante y oportuna. Aleluya. Gracias. 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 Esa fe que entiende y sabe lo que ya está hecho en Cristo es la que me da certeza para seguir avanzando, aunque al presente no vea lo que ya está provisto. Oh Dios, camino con la confianza de que el que comenzó en mí su buena obra no la deja inconclusa ni la abandona a pesar de mi fracaso. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra, a su propósito. Y ese Padre bueno, aleluya, que en el Hijo nos ha dado todo, es el que cumple.
Dios es fiel. No puede negarse a sí mismo. ¿Cómo puede negarnos todas las cosas si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio? ¿Cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Gracias. Y mi Padre, yo te amo y te sirvo, no por lo que me vas a dar, sino por todo lo que me has dado. Lo disfruto. Y en cada etapa y momento de mi vida vivo agradecido, sabiendo que en Él soy más que vencedor. Gracias. Oro, Padre, que en esta casa donde estos hijos son edificados puedan abrazar con expectativa este tiempo oportuno y favorable, para que ellos puedan ver lo que ya estaba provisto. Señor, gente, recursos y territorios se manifiestan como provisión porque ya tú lo habías previsto. Gracias. Habrá un incremento de Cristo en nosotros, porque en la medida que conocemos su obra perfecta, nosotros seguimos caminando seguros que ese Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ese es el mismo que nos perfecciona, que nos afirma, que nos fortalece, que nos establece. Pido, Señor, ideas productivas, mentes, oh Dios, entendidas, y que tú generes, Señor, en ellos habilidades y recursos, que en sus manos, Señor, se exprese la abundancia y la plenitud de tu provisión. Gracias, Padre bueno, porque es en Cristo donde nosotros estamos completos, y de esa plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. A Él sea la gloria. Aplauda al Señor, aleluya. Gracias. Un abrazo grande en el amor del Señor. Gozo, gracias, Pastor Arner. Feliz a todos por este espacio. Y en la próxima te veré mejor, porque vamos en aumento. Dígale que está al lado, mírame bien, porque la próxima estación no será el mismo. Vamos de gloria en gloria, ¿no? Siendo transformados en Él. Un abrazo a todos. Gracias, pastor.